Si Jesús regresara hoy, ¿cuántos estarían salvos? Tal vez usted se haya sorprendido con mi pregunta, por eso la voy a repetir. ¿Usted está salvo? No sé cuál fue su respuesta, pero si usted quedó dudando, eso pudo haber sucedido porque nos reconocemos como pecadores, porque sabemos quiénes somos. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? En Juan capítulo 1, versículo 29 leemos: Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta escena se produjo antes del bautismo de Jesús. Repare que en el texto Juan afirma que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En ese momento Jesús ya había quitado el pecado del mundo? No. Él retiró el pecado del mundo en ocasión de su muerte, donde todos los pecados fueron lavados por la sangre del Cordero. Si Jesús ya murió en nuestro lugar y nuestros pecados ya fueron redimidos, nosotros ya somos salvos por la sangre de Cristo. Al entender que somos salvos, debemos dejar de vivir como perdidos y comenzar a vivir como salvos. El personaje bíblico llamado Saulo era un hombre terrible. Un poco antes de encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, había ordenado el apedreamiento de Esteban. Pero después de comprender que su vida caminaba en dirección contraria a lo que Dios esperaba, tomó la decisión de vivir según la orientación divina. Pablo ahora necesitaba ser diferente. Las personas que antes convivían con él o las que huían de él debían mirar y ver a un judío y ya no a un romano. Por eso Pablo tuvo que pasar por un cambio en su estilo de vida. Comenzó a vivir como judío, comer como judío, beber como judío, vestirse como judío, comportarse como judío y hablar como judío. Pablo llegó a ser un judío legítimo, aunque al principio el pueblo judío no lo aceptaba. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo comienza a describir su cambio. Así pues, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la primera motivación para cambiar, hacer elecciones para la gloria de Dios. Cuando aceptamos la invitación de Cristo para ser parte del aprisco del Señor, debemos entender que no son nuestros deseos los que deben motivar nuestras elecciones, sino nuestras elecciones deben tener la motivación de glorificar el nombre de Dios. El hogar de un cristiano necesita ser diferente. Pablo, después de aceptar a Cristo, comenzó a cambiar su vida y de la misma forma nosotros y nuestra casa debemos pensar por una transformación, pues las personas deben notar los cambios en nosotros. Pablo continúa con instrucciones en el versículo 33 de 1 Corintios 10, donde leemos: Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los demás, para que todos sean salvos. Este texto debe ser analizado por partes. En todas las cosas agrado a todos. Aquí Pablo habla que en su proceso de cambio buscaba agradar a todos los que estaban a su alrededor. Es parte del estilo de vida de un cristiano agradar a las personas con quienes convivimos, nos guste o no. No procurando mi propio beneficio. Esta frase debe causar un gran impacto sobre nuestra vida. Pablo dice que en su cambio de estilo de vida no busca sus propios intereses. Generalmente veo a muchas personas que deciden hacer una reforma de salud, pero infelizmente la gran motivación para la mayoría es la presencia de una enfermedad. Creo que no es la motivación correcta. Según las palabras de Pablo, el cambio no debería ser buscar nuestros intereses y cuando el cambio es motivado por una enfermedad. Mi deseo es estar curado si obedezco, es decir, mi interés es el que prima, sino el de los demás, para que sean salvos.
Pablo termina este versículo diciendo que el cambio debe realizarse para atender las necesidades de otros. El mundo vive sin esperanza, entonces tenemos que atender su necesidad. El mundo está enfermo, entonces tenemos que llevarle salud. Tenemos que atender sus necesidades, siendo la mayor de ellas la salvación. Si como familia cristiana buscamos vivir según el estilo de vida propuesto por Dios, tenemos mucho que contribuir con los que están sufriendo. Así seremos portadores de buenas nuevas.